Debata, aquí estamos en nuestro debata de hoy, 29 de octubre, pero que en realidad es 25, porque el resto del año es día 25 de octubre y el resto de la década va a ser 25 de octubre del 2020. Así que así abrimos este debate. Primero, contentas y segundo, preocupadas, ¿cómo no? Y lo abrimos de una manera especial. Hoy día estamos acá presencialmente junto a Kena Lorenzini, nuestra panelista estable, en vivo, en real y en directo, y junto a Javiera Mansi, nuestra otra panelista estable. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, bueno, espero que la próxima estemos las tres en una misma sala también. Es que no alcanzaste a llegar, pues aquí estamos nosotras celebrando el 25, que va a ser toda la década, tal como dijo la Pancha. Vamos a celebrar toda la década. 25 para el resto de la vida. Y aquí estamos entonces celebrando este 25 en Debata, este programa feminista semanal para compartir lecturas, miradas, debatir ideas y posiciones, porque no tenemos por qué estar siempre de acuerdo. De eso se trata. Un programa feminista, una tribuna para las mujeres, para las disidencias, para encontrarnos en lo que pensamos parecido, lo que pensamos distinto, en nuestros deseos, y en nuestros desvelos de bata para debatir y de bata en bata. En bata. En bata todavía aquí un poco en cuarentena y un poco menos cada día también en cuarentena. Nuestro programa se transmite, como saben ustedes, por Facebook en La Morada, Facebook Radio Tierra y las redes sociales también de La Morada y Radio Tierra. Además, hoy en este debate comenzamos una nueva tradición. Vamos a regalar un libro, un bellísimo libro, se llama Por una Constitución Feminista, que es un libro compilado por Sofía Brito, que será nuestra invitada de hoy en un ratito más, y que tiene además las imágenes de Val Palavecino, un gran libro. Se los recomiendo de antemano, antes de llegar al momento de las recomendaciones, y lo voy a volver a recomendar al final. Así que, ¿qué hay que hacer para ganarse este libro? Bueno, hay que seguirnos en las redes sociales, Comentar el programa, pues. Comentar especialmente qué es lo importante en una constitución feminista, y también usar el hashtag debata. Así que desde ahora, ya pues, vamos por el libro, vamos por este gran libro. Así que, bueno, comencemos con esta semana especial y... en que ganamos los... Sí. Ganó el pueblo, pero parece que somos los únicos que nos dimos cuenta. Yo estoy bien choreada, fíjate. O sea, a ver, pero antes del choreo, momento, no. Antes del choreo, yo creo que hay un espacio para la alegría. Después sí, voy a... No, o sea, fue un triunfo aplastante. Eso lo tenemos claro, o sea, no fue, como dicen los periodistas del oficialismo, ampliamente ganó... No, fue aplastante. No, fue aplastante, arrasamos, la gente está contenta, feliz, pero un momento, demorémonos con el pero, un 78,2%. Sí, ya, desde el punto de vista de la participación numérica, la mayor participación desde el 90. Por supuesto, los porcentajes son más o menos, pero ha cambiado la estructura, el voto es voluntario, etcétera. O sea, una gran participación. Quizás menos de lo que habríamos querido, ya comentaremos los pero una gran participación igual. Una victoria popular, la verdad. Y yo creo que me parece que es muy importante insistir en esa clave, ¿no? Como es mucho más que un lápiz y un papel lo que pasó el 25. Y pienso que de eso se trata también, ¿no? De insistir que no es el relato de que terminamos con la constitución pinochetista, ¿cierto? Con un voto. Terminamos con la constitución pinochetista con una revuelta. Una revuelta que nos ha costado mucho. Que en un año nos ha costado una movilización que hemos levantado, bueno, desde todos los espacios, de todos los territorios, y también nos ha costado vidas. Han habido más de 30 muertos, hay hoy día más de 2.000 casos de personas detenidas o criminalizadas por la protesta social, más de 360 casos de
víctimas de trauma ocular, son más de 5.000 los casos de denuncia de violación a los derechos humanos. Entonces, así es. una victoria popular y que, por supuesto que el 25 lo confirma, pero que es mucho más, ¿cierto? Creo que es muy importante insistir en eso, no es un triunfo de un voto, es un triunfo de un pueblo que se levantó. Por supuesto, es un voto que fue posible gracias a la revuelta social, es un voto que nos ganamos, no es un voto que simplemente se propuso, pero además me parece que no solo es el primer día del fin de la Constitución de Pinochet, que es el punto cero, digamos, sino que además también es el primer día del fin de una transición pactada entre la dictadura, sí, el fin de la transición que comienza, digamos, porque, pero además de una transición pactada entre la dictadura y la concertación, digamos. Una transición que ha ido construyendo esta estructura compleja, discriminatoria, desigual, violenta, de la que recién hoy día podemos empezar a desembarazarnos. Entonces yo creo que todo eso es tremendamente importante y tremendamente, además, auspicioso. Y me parece que, no sé si vieron, les llegó la imagen del mapa de la región metropolitana, sí, pues, y la distribución de la votación, claro, solo 3 comunas en la región metropolitana. Bueno, son las comunas que mandan, pues. Eran 30 años, eran 3 comunas, ¿no? No eran 30 años, eran 3 comunas, claro. Exactamente. Solo en 3 comunas tuvo más votos el rechazo, y son como... Y aumentaron los votos en las comunas más de menos recursos económicos, aumentó la gente que fue a votar. Bueno, eso es tremendamente importante. Eso es importante. Pero... En La Pintana, en Renca, fue muy importante. En La Pintana parece que fue increíble, creo que La Pintana fue increíble, pero ¿sabéis qué es lo que me pasa? Que a mí me tiene muy tostada y quiero decir... Ya, vamos al pero, sí, está lleno de pero, ya. O sea, hay que insistir y requiere insistir que triunfamos. O sea, al día siguiente se le olvidó a todo el mundo, o sea, primero el gobierno ya asqueroso, o sea, no vamos a decir Piñera diciendo, bueno, estupendo que permití estas elecciones, la mitad de mis ministros votaron por el apruebo, todo regio, ahora nos vamos a poner que algunos puedan ser candidatos a la constitución constituyente, vamos a preparar nuestros... Y los políticos de oposición en la misma situación. O sea, aquí no se entendió, no le dieron el peso. Esto es como el sí y el no. O sea, aquí el pueblo, realmente cuando dicen que el pueblo me habló y lo escuché, sí, el pueblo habló y habló clarísimo y tenemos que hacer caso, y tienen ellos que hacer caso, que hay que hacer algo con los independientes, con los pueblos originarios, porque esta constitución no la pueden escribir los partidos políticos porque va a quedar la zorricueta. O sea, si insisten en no darle a los independientes todas las facilidades, absolutamente todas las facilidades para ir en igualdad de condiciones de cualquiera que se inscriba por dentro de un partido, va a quedar la zorra. A mí no me gusta esa manera de decirlo, que nada, esto de dar facilidades. ¿Zorra? No, derechos, yo con la zorra... Derechos, los derechos. Es que ¿sabéis lo que pasa? Sí, que no me gusta llamarle facilidades porque aquí no hay ni un favor, ni un préstamo. Los derechos. Ya, okay. Es que a los partidos se las dan en bandeja, Francisca. Yo soy de un partido, o sea, yo no voy a renegar de los partidos, porque los partidos son necesarios como estructura, qué sé yo, que los tenemos que invadir y cooptar las mujeres, sobre todo, y la gente más pro, y la gente del pueblo tiene que tomarse los partidos y hacer tiraje en la chimenea, ¿me entendí? O sea, al día siguiente hablaban quiénes, unos vejetes, perdónenme, Lago y otros, todos ellos hablando de la nueva constitución, o sea, realmente vergonzoso. Bueno, ya acaba de salir la noticia hoy día de que se descubrió que los medios eran mandados por la moneda. Es una cuestión que van a tener que investigar, que los pauteaba la moneda, qué es lo que se podía y no podía hacer. Y por eso los periodistas están en shock, porque decían que de repente descubrieron por qué la gente les tiraba, o sea, ingenuo también creo yo de su parte, pero los pauteaba la moneda lo que podían y no podían cubrir los medios de comunicación y qué palabra usar y todo. Pero más allá de eso, si aquí los políticos no se ponen, las políticas no se ponen las pilas y no resuelven esto de los escaños para los pueblos originarios, reservados, del tema de los independientes y las independientes y les independientes, o sea, va a haber revuelta
sin parar hasta que esto se resuelva. Sí, yo creo que incluso iría un poco más allá. Yo estoy de acuerdo en que acá el problema no es que existan partidos políticos, los partidos políticos son necesarios para la vida pública, pero están en una crisis bastante extrema, me parece a mí, que es justamente una crisis relacionada con el problema de la representación y con el problema también de la distancia que han tomado respecto a los pueblos, diría yo, y no solamente el pueblo. Por supuesto. En esa, Plurinacionalidad. exactamente. Ahora, Pero igual, a mí me parece que un en énfasis este momento, sí, sobre eso, que sí, las circunstancias en que hoy estamos viviendo este proceso tienen relación con el origen, la forma en que se le dio, ¿no? Y esto tiene directa relación con la forma que toma el acuerdo por la paz y la nueva constitución. No es casual que sean los mismos partidos de la transición los que hoy día estén tomando un protagonismo inaudito, por supuesto, frente a un proceso que no les pertenece, ¿no? Y que los impugna directamente. O sea, son 30 años, son los 30 años que se les está impugnando a quienes han sido los administradores de la precarización. Entonces, sin duda que hoy día hay un desafío fundamental, que es transformar, y nosotros hemos dicho, de saltar estos torniquetes que constituyen también la forma que se dio a este acuerdo, que implica, entre otras cosas, por supuesto, el protagonismo que están teniendo hoy día los partidos de la concertación, o bueno, los partidos en general que están asumiendo hoy día las claves de cómo, de la participación dentro de este espacio. Yo creo que ahí tengo una diferencia con lo que señalaban antes. Creo que sin duda esto significa, con el plebiscito y por supuesto todo el proceso que lo hace posible, el fin de la dictadura, de la constitución del tirano, ¿no? El fin de la constitución de 1980. Pero no es el fin de la continuidad de este modelo. Eso es lo que hoy día entra en juego. Y yo creo que lo que permite este momento abre un espacio de disputa y abre un momento, un escenario en el que hoy día va a estar en discusión y a ser posible o no, digamos, ¿cierto? La continuidad de la forma de lo que sostiene, ¿cierto? Este modelo y la forma en que se organiza detrás de la Constitución, o la posibilidad efectiva de poder transformar eso. Yo creo que eso es el escenario que es muy interesante y, por supuesto, importante que los asumamos, ¿no? Como un escenario de disputa y no dar por sentado que se terminó la continuidad transicional, porque eso es algo que yo creo que hoy día es justamente lo que tenemos que entrar a discutir de todas las formas en que esa continuidad ha sido posible. Entonces, eso, como solo para decir que o sea, hay un modelo que se pone en disputa, efectivamente, pero me parece que es el primer día del fin de la transición, en el sentido de que lo que ocurra acá ya no puede seguir dependiendo justamente de las negociaciones y los pactos entre los partidos, la dictadura y los poderes fácticos y los poderes del Estado, digamos. Sino que depende ahora de los pueblos y de la manera en que nos apropiemos de este triunfo, cómo vamos a seguir hacia adelante. Y eso me parece que marca el fin de la transición. Ahora, a mí me parece que es importante y fundamental ese gesto de apropiación. Por eso no estoy de acuerdo con la facilidad de los partidos, porque creo que cada uno de estos los hemos ganado. Y eso es lo que tenemos que disputar. Con no solo la participación, sino que con el protagonismo de independientes, representantes de las mujeres, de las feministas, de los pueblos, etcétera, de las disidencias, con, en fin, una cantidad de cosas que discutiremos, pero sobre todo con un proceso que no puede volver a ser en un espacio cerrado. O sea, independientemente de quienes salgan elegidas y elegidos, el punto es que esta constitución la construimos colectivamente o no tiene sentido, o pierde justamente el sentido histórico, el sentido político que le ha dado esta revuelta. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, es nuestro desafío. O sea, se tendrían que dar una forma de funcionamiento, creo yo, en que todas las sesiones sean abiertas, filmadas, que nosotros estemos escuchando, cosa de que si hay algo que no nos gusta, salimos a la calle y dejamos la escoba al tiro, cosa que tengan tiempo. Y además tiene que estar sostenida sobre asambleas, sobre cabildos territoriales. Exactamente, o sea, que hay bases, ya hay un anterior libro que se sacó cuando hubo estos cabildos que habrán sido muy clase media y todo, pero también hubo un aporte ahí de las mujeres que fue súper relevante. Las mujeres hicimos un tremendo trabajo cuando tuvo la presidenta Bachelet. Fuimos quizás, yo creo que el sector, por decirlo, que más se puso, el sector ideológico, para decirlo de alguna manera. El feminismo fue el que más se puso ahí, entonces yo creo que hay que tomar todo eso
pero también que estas cosas estén en vivo, que nosotros podamos escuchar y que bueno, ellos se sientan presionados y presionadas por la calle, o sea, que no puedan poner cualquier cuestión y que por los 2/3 y que la cuestión, o sea, que podamos entre todos y todas realmente ir construyendo y presionando a nuestros elegidos, porque los vamos a elegir nosotros, y eso no significa que después hagan como los políticos que hacen lo que se les planta nomás. Sí, pero yo creo que más allá de los y las 155 que conformen esa asamblea, que espero que llegue a definirse del día 1 como una asamblea constituyente, más allá del número de los tenemos que estar todos, todas, en los cabildos, en las asambleas, sí, y siguiendo. ¿cómo llegan esos cabildos y esas asambleas a esos 153 personas? Bueno, esa es nuestra tarea, pues, evidentemente, elegir a quienes van a estar a mí me en gusta la conexión calle, a ti te gusta el cabildo. Bueno, son distintas maneras de... Creo que van a ser todas esas maneras. Lo importante es saber que el proceso constituyente no se libra solo dentro de la convención, ¿no? Y que en realidad ya comenzó. El proceso constituyente está que por fuera, en la calle y adentro de la convención va a ser fundamental que esté precisamente como abierto el proceso, siempre, la movilización y el protagonismo feminista. Yo creo que tiene que estar en ambas instancias, y eso también es una tarea importante, ¿no? Como no volver a confiar que solamente... ¿Por qué no se estar en la calle y hacer de la Plaza Dignidad el escenario en el que transcurra la asamblea? Porque la derecha no va a querer, si nunca pisaba la Plaza de la Dignidad más que para ir a matar. O sea, que no formen parte, que no se integren. Pero bueno, de todo esto queremos seguir hablando, como decía Arcana, también con nuestra invitada Sofía Brito. Les vamos a invitar antes a ver un video muy bello. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. Apruebo. 26-3 hasta ahora. Apruebo. Apruebo. Rechazo. Apruebo. Vamos entonces. Apruebo. Constitucional. Apruebo. 106. Convención mixta y 25 para el por rechazo. apruebo, 25 votos para el rechazo, 100 votos para la convención constitucional y 26 votos para la convención mixta. Convención constitucional. La opción apruebo se estaría quedando mayoritariamente con un 77.27% de las preferencias, y lo que sucede respecto del mecanismo está especificado acá. La Convención Constitucional mayoritariamente con un 86.29% de las preferencias. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Sentimiento. ¡Un poquitito más fuerte! Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción. Es fuego de puro amor. Es palomo, palomar, olivo del olivar. Es el canto universal, cadena clara triunfar. El derecho de vivir en paz.
en este debate para que nos sigan por las redes sociales, por Facebook y Twitter, en Radio Tierra y en La Morada. Y estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy, con Sofía Brito. Sofía, muchas gracias por estar acá. Hola, queridas, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Bien, Bien, A pues, punto de contentas, enojadas, como las contentas. veía. Sí, contentas, preocupadas y enojadas. claro. Pero antes de entrar a ese punto, queremos recordarles que desde hoy día estamos regalando, ofreciendo un gran libro que justamente compiló Sofía Brito, el libro Por una Constitución Feminista, compilado por ella y con imágenes de Val Palavecino. ¿Qué se hace para tener este libro? Bueno, se participa en las redes sociales siguiéndonos, comentando qué es esto de una constitución feminista, qué creen ustedes que es importante en una constitución feminista, y usando el hashtag debata. Y presentamos quién es esta señorita, quién es Sofía Brito. ¿Quién es Sofía Brito? Una cara súper simpática. Sí. Bueno, Sofía Brito, bueno, tiene... yo tengo la impresión de que con Sofía Brito se abre un capítulo del feminismo bien importante. Fue una de las denunciantes más importantes en el famoso mayo del 2018, estudiante de leyes, ya será abogada, me imagino ya. Está preparando su grado y fue una de las denunciantes clave contra un ex miembro del Tribunal Constitucional por abuso, por acoso sexual, que en un 17 de abril, ¿cierto? Se inicia este paro que empieza en Valdivia y toma toda la fuerza en la Universidad de Chile, gracias a la valentía de Sofía Brito, que enfrenta en una universidad tan pacata como la Escuela de Derecho ahí ¿cómo se llama? De la Chile, ahí en la placita de la Dignidad ahora, colindante con la Plaza Dignidad. Así que, bueno, se lanza y es una de las grandes mujeres ahora del feminismo, bueno, ya ve, escritora, vocera ha sido mucho, tremenda mujeraza. Yo la entrevisté cuando todavía estaban los balbuceos de su saliendo de una opción súper fuerte. Yo me imagino, Sofía, que fue fuerte. En cambio ahora estamos con una joven adulta tremenda y poderosa que realmente, bueno, una dice, me voy tranquila para la casa. Ya vino la, ¿cómo se dice? La posta ya está en súper buenas manos y creo que una de las buenas manos es la de Sofía Brito. Por todo eso, Sofía, muchas gracias por estar acá. Efectivamente, yo también conozco a Sofía como una voz muy importante del movimiento feminista del 2018, del Mayo Feminista, que yo creo que lo bonito que tiene además ese Mayo es que justamente son muchas las voces que se conjugan, que se potencian y que enseñan otra manera de hablar, otra manera de representar, justamente también a propósito de lo que estamos hablando, que es esto de la representación. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos a verlas a la Facultad de Derecho cuando estaban en paro, en toma, qué sé yo, y entonces una de las cosas interesantes era que llegaban los periodistas, no sé qué, decían, bueno, ¿quién es la vocera? Y decían, bueno, a mí me toca hoy día, y otro día le tocaba a otra. Y entonces justamente se pone en cuestión este paradigma tan clásico, tan masculino y tan autoritario también, de una representación única. Entonces, a mí me parece que eso es súper importante porque marca una experiencia colectiva, generacional, como dices tú, pero también transversal a otros movimientos, a otras generaciones, y bueno, y al movimiento también en el que estamos hoy. Porque yo creo que la revuelta le debe sin duda mucho, no solo al Mayo del... Casi se me cayó el carnet, iba a decir del 98, no solo al Mayo del 2018, sino que decir del 68, ahí también, no me meto. Pero evidentemente le debe mucho a las feministas, a cada una de las feministas. Así que... Sí, por supuesto, sí, ellas les costó reconocerlo al principio, pero lo reconocieron rápidamente después. Porque al principio era como, bueno, tuvieron que conocer la historia, después nos empezaron a tratar de ancestras. Estuvimos con las antiguas.
Chuta, y participaron Con las las SOA. antiguas, que eran el cine y Con las SOAS, así que sí. Y Javi, ¿tú cómo conoces a Sofía? Porque también ustedes formaron parte contemporáneamente de ese movimiento. Nosotras, y en particular también, por supuesto, pero desde un lugar distinto, la Jena también. Yo más grande que la Pancha, ya dilo. No, desde un lugar distinto en el sentido de que, claro, evidentemente no protagonizábamos el movimiento estudiantil, porque pero ¿cómo conoces tú a la Sofía como parte también de esa generación y ese movimiento? Nosotras nos conocimos, bueno, 2 instancias tengo que decir. La verdad es que la primera vez que supe de la Sofi fue con un lanzamiento de un libro de poesía en la librería Proyección. Y ese fue mi primer, entonces para mí ante todo una poeta. No, pero la verdad es que fue muy bonito porque son esas tramas también, ¿no? Como las que van constituyendo las más públicas y otras las que son más moleculares y donde también se van construyendo afectos y complicidades desde otros lugares. Y luego, por supuesto, dentro de la Coordinadora Feminista 8 de marzo y ahí, particularmente en todo lo que significó el proceso de la primera huelga general feminista. Entonces, sí, mucha calle caminada también. Eliana Largo, muchas calles caminadas. Sí, un libro de Eliana Largo, efectivamente. Bueno, Sofía, ¿cómo ves tú este 25 de octubre que seguimos viviendo? Y quería decir además que es un 25 que se retrata mucho en el video que vimos hace unos minutos, que es un video construido por Andrés Vargas, que nos acompaña programa a programa, que es también hermoso, un gran fotógrafo que está siempre ahí en la calle siguiendo los movimientos de la calle. ¿Cómo viviste tú? ¿Cómo has vivido y piensas seguir viviendo este 25? Bueno, yo creo que la Constitución del 80 cayó el 18 de octubre del 2019, ¿no? O sea, ese es el momento constituyente primario que tenemos en esta revuelta, ¿no? O sea, ese es el momento en el cual, así como la Junta de Gobierno de Pinochet hizo caer la del 25 en su constitución como Junta de Gobierno y no en la promulgación, digamos, de la Constitución del 80, bueno, con la Comisión Ortúzar, teniendo ahí como niño símbolo a Jaime Guzmán, creo que el pueblo hizo caer la Constitución del 80 el 18 de octubre. Y en ese sentido, creo que este plebiscito que tuvimos el 25 ratifica esa voluntad popular que ya había sido expresada en las calles, en los cabildos, en las asambleas territoriales. Y en ese sentido también creo que es bien interesante lo que pasa, ¿no? Porque, bueno, las feministas fuimos súper críticas del acuerdo, mal llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que fue el acuerdo que hace este entramado institucional para el proceso constituyente, pero dimos cuenta que incluso jugando en su propia cancha ganamos, o sea, y ganamos con todo, o sea, le ganamos con un 78%, pese a toda la maquinaria que hicieron para estas trampas lingüísticas de la mixta, que mixta es igual a paritaria, y que mixta significa que la gente que sabe va a poder redactar la Constitución, también le ganamos en ese plano. Entonces creo que el tiempo de nuevo empieza a correr a nuestro favor, y esa victoria hay que aprovecharla, o sea, tenemos que ahora estar más atentas y atentes que nunca a lo que se viene, y también a cómo las diferentes vías de disputa se van entramando, ¿no? O sea, yo creo que una cosa es lo que va a pasar en la Convención Constitucional. A mí lo que me tiene choreada, así como hablaban de las cosas que le tienen choreada a usted, es el desfile de candidaturas individuales que han aparecido estos últimos días, que el autobombo me tiene un poco complicada, sobre todo por lo que hablábamos con respecto a la representatividad, ¿no? O sea, yo creo que es imposible leer octubre si no es también desde el mayo feminista, en el sentido de poder comprender que las formas en las cuales se plantea la práctica política ya no son las formas clásicas de la vanguardia, del partido que te dice qué hacer, de la cúpula que llama a una movilización, sino que lo que se ha dado cuenta en las calles es que es la horizontalidad la forma de acción política en la cual queremos construir y habitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es complejo que la primera salida que tengamos después del 25, después del carrete ahí en la Plaza Dignidad y en todos los territorios, sea, bueno, yo también quiero ser candidata, yo también quiero ser candidato,
cuando no, si está bien, si obviamente que tenemos que tener candidatas y candidatos que sean no tan viejos flaños como los viejos flaños que hemos tenido históricamente, ¿no? Pero necesitamos sobre todo, creo yo, fortalecer las instancias de participación popular, que todas esas discusiones que se empezaron a dar desde el 18 de octubre y que de alguna manera quedaron un poco como en stand-by con el acuerdo por la paz y la nueva constitución, se vuelvan a retomar. Entonces, al menos como yo lo estoy viviendo desde ahí, ¿no? Desde poder fortalecer esas instancias de participación popular, desde crear procesos que también puedan ir en paralelo a la Convención Constitucional, para poder justamente dar cuenta de que hay una voluntad que se expresa más allá de los votos, más allá de la elección, más allá de una sola persona que se tire de candidato o candidata, y que claro, hay que correr los cercos que tiene el acuerdo del 15 de noviembre, por eso necesitamos caños reservados, mejores condiciones para la participación independiente y también para las personas con situación de discapacidad, pero necesitamos también otras formas de participación que no tienen que ver con lo únicamente electoral. Ahora, pensando, bueno, tú nos regalas hoy día un libro bello, por una constitución feminista, que es una compilación de artículos de varias feministas, jóvenes, menos jóvenes, en fin. ¿Qué es una constitución feminista? Bueno, el libro parte de esa duda también, ¿no? De que si eso es realmente posible, porque yo creo que para todas las feministas, cuando comenzó el proceso constituyente, entramos como una situación media de contradicción, porque el derecho siempre nos ha excluido, ¿no? O sea, siempre nuestras luchas han sido contra el derecho, por ser reconocidas dentro de sus márgenes, pero siempre con una situación de mucha desconfianza y sospecha, y que también, bueno, el marco jurídico también nos ha traído un montón de quiebres, ¿no? O sea, entonces era difícil en un primer momento saber cómo relacionarse con este proceso que efectivamente está trabajado desde arriba para poder disputarlo desde abajo, ¿no? Entonces, en realidad el libro reúne diversas voces que abordan muchas posiciones con respecto a eso, o sea, tanto compañeras que están en diferentes movimientos sociales como vivienda, como el derecho a la ciudad, como el movimiento estudiantil, educación no sexista, etcétera, que en el fondo tienen posturas y posiciones que hay que justamente lograr en esa convención constitucional para que queden consagradas en una nueva constitución, así como también tenemos otro tipo de posiciones que tienen que ver con reconocer este momento constituyente como algo que va mucho más allá de lo meramente jurídico, ¿no? O sea, que hay una cancha que está establecida, que se juega en este proceso constituyente, en la creación de una nueva constitución, pero la revuelta en realidad da cuenta de un proceso mucho más largo de transformaciones sociales, que probablemente hay muchas cosas que ganemos en esa convención constitucional y que tenemos que tener la fuerza para ganarla, pero hay cosas que siguen, ¿no? Que van a seguir su curso en esta justamente como situación de momento destituyente y constituyente en el que estamos. Entonces creo que en ese sentido es que es tan importante también la presencia feminista de la revuelta, porque poder siquiera decir una constitución feminista es algo que no nos imaginábamos que podía pasar. O sea, hay que tomar en consideración que antes de esta revuelta del 2019, bueno, las feministas estábamos agrupadas entre nosotras, hace rato que no teníamos organizaciones como con hombres, o sea, como que no había una movilización popular general, por así decirlo. Entonces creo que ha sido súper interesante cómo ha cambiado el cuerpo constituyente también, ¿no? O sea, en esta lógica en que históricamente en Chile, cuando existen, digamos, movilizaciones populares generales, masivas, siempre termina siendo el cuerpo masculino el que está presente y neutraliza el resto de las identidades, y ahora dimos cuenta que eso no es así. Entonces creo que eso es algo que hay que reivindicar y hay que, bueno, que con la paridad creo que queda importantísimamente demostrado, pero hay que seguir avanzando más allá de eso, ¿no? Y creo que en esa misma línea es que también, bueno, como han dicho ustedes las SOAS, digamos, o sea, no hay democracia sin feminismo, ¿no? Entonces necesitamos justamente un proceso que vaya más allá de los límites que establece la Convención Constitucional, y también, y ahí le hago la crítica también a las SOAS, que, o sea, a mí me tocó sistematizar el proceso constituyente de Bachelet y francamente, o sea, no, es un proceso constituyente que fue, o sea, que lo único que hizo fue procesar el ánimo constituyente que había en ese momento,
pero que en realidad, pese a que fue un proceso bastante participativo, porque 200.000 encuentros locales autoconvocados es un número súper importante a nivel comparado, no existió ningún tipo de devolución de la síntesis a las personas que participaron en ese proceso, ¿no? O sea, fue un saludo a la bandera, en el fondo decir, gente, participe, pero en realidad su opinión no nos importa nada. Y de hecho se entregó un proyecto de nueva constitución el último día antes de que asumiera Piñera, que probablemente no lo leyó nadie más que yo y mis compañeros ñoños, pero que es un proyecto de nueva constitución que no tiene absolutamente nada que ver con nuestros encuentros locales autoconvocados, nada que ver, o sea, es una constitución... No fue la única ñoña. O sea, fue una constitución creada nuevamente por expertos, entonces creo que ahí hay un tema súper importante que también por eso se da cuenta, ¿no? O sea, la crítica a esta clase política que no es casual, ¿no? No es casual que hoy día se esté haciendo una crítica tan grande de los partidos políticos, y es porque han administrado este régimen de una manera absolutamente antidemocrática, ¿no? Que es como la forma en que plantea la democracia justamente la Constitución del 80. Entonces creo que tenemos que salir de ese paradigma de participación ciudadana bacheletista y crear nuestras propias formas de participación popular. Por supuesto, yo creo que ya salimos de ese paradigma, de hecho. Ahora, hay una cuestión que tú dices que me parece bien importante distinguir. Sí, hay una sola cosita. Lo que pasa es que hay algo que me parece muy importante, que es justamente distinguir entre lo paritario, cuando tú dices, bueno, el cuerpo de los hombres ha tendido históricamente a neutralizar y a ocultar y visibilizar los otros cuerpos. Bueno, tenemos una constitución paritaria con al menos la mitad de las mujeres, pero me parece que la pregunta por una constitución feminista va más allá de lo paritario. No tiene que ver solamente con la paridad, sino que tiene que ver con justamente poder pensar y construir esta nueva constitución desde otro lugar, desde el lugar de una historia, de un pensamiento, una propuesta feminista. Javi quería hablar, pero yo también quería aprovechar de hacerte una pregunta, Javi, porque tú también participaste en el libro, ¿verdad? Sí. Entonces, antes de tu pregunta, quería preguntarte yo que nos contaras cómo participaste, qué dijiste, por qué te parece también a ti importante y posible y pensable una constitución feminista. Sí, bueno, tiene que ver un poco con lo que escribimos ahí, lo escribimos con Alondra Carrillo, que también es en ese momento vocera de la coordinadora feminista 8 de marzo, y acogiendo la invitación, que yo creo que fue muy estimulante, ¿no? Porque se trataba de un momento que yo creo que sigue siendo, ¿no? Un momento que nos lleva a un proceso de una imaginación política radical, ¿no? A realmente disponernos a imaginar los términos, las formas políticas que nos vamos dando, que van dando forma a este proceso, ¿no? Y en ese momento para nosotros, bueno, el texto, ya lo decía Sofía, ¿no? Que es como en esa pregunta respecto a lo destituyente de este momento, y necesariamente insistir en ese carácter destituyente también, como en esta dimensión de lo constituyente. ¿Y qué es lo que se está constituyendo también, ¿no? A nosotros nos gusta decirlo así, como un proceso que es de una constituyente vital, que no tiene que ver exclusivamente, aunque por supuesto, con la Constitución, sino también con aquello que nos vamos constituyendo, ¿no? Como pueblos, en este reconocernos como pueblo, y también cómo se va constituyendo las alternativas de transformación que están hoy día también como configurándose, ¿no? Y que ese constituirse tenía directa relación con, ya lo decíamos, con la emergencia de las asambleas territoriales, con los cabildos, con este tejido social que empieza a recomponerse y a tomar una voz y una participación, espacios de deliberación, que han sido tan sustantivos también para sostener la vida en el contexto de la pandemia, y sostener junto con eso el deseo de otra vida. Yo creo que ahí había como una experiencia donde el deseo se iba movilizando, y me parece que, bueno, el ejercicio que nosotros hacemos en ese texto tiene que ver con eso, y también con insistir que nosotros, como bien decíamos, ¿no? ¿Desde dónde enfrentamos como feministas la revuelta, ¿no? Este 18 de octubre. Hay que decirlo también, el 8 de marzo de ese año había sido la movilización más grande desde el fin de la dictadura, y eso también había sido movilización feminista que venía cambiando un proceso de largo aliento, del que por supuesto, bueno, un largo recorrido, pero lo más reciente veníamos del Mayo Feminista, veníamos también de lo que significó el asesinato de Camilo Catrillanca. Me parece que también es un hito muy importante de reconocer, porque fue un hito que marca no solamente la espontaneidad de la respuesta, sino también
inmediatamente la respuesta policial y represiva que trae este gobierno criminal, ¿no? Entonces había antecedentes que son muy característicos, o sea, yo creo que son muy relevantes para pensar el carácter de la revuelta, que es cuando decimos la revuelta es popular, es plurinacional, es feminista, ¿no? Esos protagonismos son algo que es un recordatorio que venimos insistiendo, pero tienen que ver también con una insistencia, ¿no? Yo creo que sobre eso mismo pienso que trata también el libro en general y la pregunta sobre de qué se trata esta constitución feminista, ¿no? Y por supuesto, creo que en última instancia también en reconocer que ¿no? Y que no todos los feminismos pensamos de los mismos términos y que podemos encontrarnos con versiones de un feminismo de un puño liberal o que esté preocupado, por ejemplo, de cómo saltar el techo de cristal o ampliar la participación de las mujeres en la dirección de corporaciones. ¿El feminismo liberal existe? ¿Es feminismo eso para ti? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que el feminismo no es una palabra que solo contenga como una sola significante, no sé, yo creo que eso se trata precisamente de lo abierto que es también lo disputable que es el espacio también. Espérate, pero estás hablando de una, ¿cómo se dice? Una contradicción, como una paradoja, o sea, un feminismo opresor de las mujeres, feminismo liberal. Bueno, pero hay... Pero hagamos debate. Pero yo estoy completamente de acuerdo con la Javiera, por supuesto que existen distintas... Pero puede haber mi pregunta es, ¿puede haber un feminismo que oprima a las mujeres? ¿No es una paradoja eso? Es una paradoja, pero yo creo que en la historia del feminismo, por supuesto que hay paradojas que tienen que ver con distintas cosas, o sea, me parece que toda la... El feminismo por esencia está en contra de la opresión de las mujeres, y lo liberal oprime a las mujeres. Eso sí, pero Sí, pues, Kena, pero si hablamos de definición que la tenemos estamos medio complicadas igual, pues, porque... No estoy hablando de la esencia de las mujeres, estoy hablando de la esencia pero del o sea, yo al menos no creo que, o sea, creo que los movimientos son históricos, ¿no? Y el feminismo como movimiento histórico, en cierto periodo de la historia, se caracterizó por principalmente estar ligado a un feminismo mucho más liberal, que luego entró en disputa con otros feminismos que empezaron a cuestionar el rol de la clase y el rol de la raza, ¿no? Entonces... Estoy de acuerdo, pero no había un sistema neoliberal en ese momento. O sea, bueno, hay uno capitalista. Sí, no, de acuerdo. No, capitalista naciente que le costó mucho integrar y ya vimos el tema de las negras y todo, pero hoy en día, siglo XXI, se justifica aceptar un feminismo liberal. Bueno, quería debatirlo, pero ya, si están las tres en contra mía. No, pero o sea, yo no creo contra tuya. Yo creo que sí, creo que hay una discusión hay una discusión igual por el significante, ¿no? Yo creo que podríamos pensar en eso, ¿no? Yo creo que es importante, ponte tú, o sea, nosotros igual hemos salido a decir varias veces que las mujeres que están en contra del aborto no son feministas, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas creo que también es importante discutirla y debatirla en este contexto. Ajá. Una discusión que tuvimos con la Pancha hace cuántos años, unos 30, yo creo. Puede ser. Pero sí, o sea, yo creo que efectivamente ha habido momentos del movimiento feminista, como la misma lucha sufragista, por ejemplo, que no se plantea un cambio, una transformación del sistema, sino que se plantea más bien el ingreso a ese sistema en condiciones de igualdad. O sea, toda la vertiente igualitaria del feminismo está súper ligada a una perspectiva mucho más liberal. Ahora, hoy día, cuando después del Mayo Feminista salen todos los ministros y ministras de Piñera diciendo soy feminista, son feministas, bueno, pero ahí estamos hablando de otra cosa, eso no es un feminismo liberal, eso es un oportunismo, digamos. Sí, otra cosa. Y eso ha ido cambiando también, ¿eh? Yo creo que cada vez más, y me atrevo a decir esto en este espacio, cada vez más decirse feminista es como decirse socialista o comunista en los 60. Claro, creo que cada vez más cobra ese sentido. Y cuando pensamos, no sé, estuvimos ahí con la Kena en Carlos Antunes, que cantamos ese himno de la unidad feminista, que reversionamos el himno de la unidad popular, era un poco en esa línea también, ¿no? Pensando que tenemos ahora las feministas, digamos, la oportunidad de ser el movimiento o los movimientos con mayores capacidades de articulaciones. Bueno, somos las que peleamos más, pero también somos las que tenemos la mayor capacidad de articulación, ¿no? Porque estamos en todos los espacios, porque rompimos esa barrera que decía que éramos un sector de la sociedad, que teníamos un solo ministerio, que yo siempre me acuerdo de una frase de la Kena del documental Hoy y No Mañana, que hizo, bueno, y nos dieron el CERNAM y era como las pelotas.
así tal cual, ¿no? Yo creo que rompimos esa barrera, que fue gracias a, obviamente, la movilización, yo diría de ni una menos para adelante, al menos, y que de alguna manera nos ha permitido ir consolidando un feminismo que sea contrahegemónico, ¿no? Que ya no sea el feminismo de la excelencia, de las cuotas de poder, del techo de cristal, sino que sea un feminismo, bueno, la consigna que creamos, digamos, en esa primera versión de la Coordinadora 8M del 2018, ahí dijimos y peleamos esa consigna que fuera contra la precarización de la vida. Habían otras compañeras, me acuerdo, ya discusión antigua, yo siento que el 2018 fue como hace 500 años ya, pero bueno, fue hace solo 2. En esa asamblea habían compañeras que decían, no, tiene que ser la consigna Mujeres por la Vida, y nosotras decíamos, Piñera se va a apropiar de esa consigna, teníamos que tener una cuestión mucho más radical. Y ahí, con una compañera que es trosca, nos trosqueamos las dos y dijimos, no, tiene que ser contra la precarización de la vida. Y ahí quedó instalada, ¿no? Y eso, yo creo que ha sido fundamental esa consigna, para poder dar cuenta de que es de que el feminismo que estamos construyendo, o un feminismo para la transformación y la emancipación, no puede solamente tomar en consideración el género, ¿no? Porque no somos solo mujeres, sino que estamos cruzadas por la raza, por la clase, por nuestras historias de vida. O sea, no es como que se puedan aislar esas esferas, ¿no? ¿Quién va a escribir la historia de la Coordinadora 8 de marzo esta? Digo yo, es maravillosa. Yo creo que fue un salto cuántico. Esperamos 30 años que llegaran. Sí. No son 30 pesos, son 30 años. Lo que sí se viene es un libro de la huelga, porque yo creo que, bueno, una cosa es la coordinadora y otra es el proceso, ¿no? Y el proceso de la huelga en el que hay muchas voces y que también es interesante como reconocer en esa diversidad de un espacio que por supuesto también ha ido mutando. Igual, yo quería tomarme de lo que decía y respecto a los constituyentes, ¿no? Nosotros en el proceso de esa huelga, y una vez asumiendo esta tarea de la transversalización del feminismo, que ya no es un sector, no es una agenda particular, sino es posible hablar de todo, se trataba también, hay una tarea de construir un programa, lo dijimos así, un programa feminista contra la precarización de la vida, que fuera tomando, no algo como desde cero, porque nunca se parte de cero, tampoco esta constitución es una hoja en blanco, lo es en el sentido de que termina con la constitución pinochetista y no vamos a volver a ella nunca más, pero sí hay un recorrido que hace posible que las demandas históricas tomen forma y tomen lo que nosotros hemos ido construyendo como este programa. Entonces, me parece que ahí también hay varios énfasis, y de cómo los programas o las demandas históricas que veníamos acumulando desde los diversos movimientos, desde el feminismo y también desde otros, van a tomar forma efectivamente hoy hacia este proceso constituyente. Entonces, ahí, nada, me atrevo a preguntar, ¿no? Como para ti, Sofi, bueno, y para todas, ¿no? ¿Cuáles son hoy día las tareas o las principales, como, yo diría, como prioridades también programáticas, que yo creo que comparto plenamente lo que decían antes respecto a esta cosa como de la emergencia en Twitter y en las redes y en la portada de la segunda, como yo quiero ser constituyente, que desconocen los proyectos colectivos? Yo creo que hay que insistir en eso, como sin duda, como desde, como encontrándonos con cuál es ese programa, cuál es ese proceso y cuáles son esa voz colectiva que tiene que estar presente. Entonces, nada, como que me gustaría también abrir esa pregunta, esos desafíos como feministas también, ese programa feminista hacia la constituyente. Le doy yo nomás. La invitada. Ya, bacán. Démosle nomás, entonces. Yo creo que bueno, creo que hay hartas herramientas, como decía la Javi, para comenzar en este proceso de discusión que yo creo que tenemos que dar las feministas también, ¿no? O sea, está la síntesis del encuentro plurinacional de las y les que luchan, están también, bueno, el proceso que llevaron a cabo aquí las SOAS de nosotras las constituyentes, que también es una herramienta importantísima. Está el documento que sacaron las profesoras de Derecho Público, que hicieron un trabajo súper bueno de cómo entender la Constitución, no solamente en un aspecto que diga igualdad de género, sino que comprendiendo que todo ese cuerpo normativo tiene que tener una perspectiva feminista. Y bueno, en base a también las discusiones que han dado nuestras compañeras en el resto de los países de América Latina, ¿no? El proceso de Bolivia, el proceso de Ecuador, de Venezuela, tenemos como harto ya trabajado, ¿no?
Entonces, en ese sentido, creo que hay dos grandes desafíos. El primero tiene que ver con, efectivamente, levantar un proceso de participación popular en el cual podamos levantar esas asambleas territoriales en base a algo, ¿no? Porque lo que pasaba mucho, a mí me tocó estar en muchas asambleas territoriales desde el año pasado por mi condición de tallerista constituyente, y que es como, bueno, yo no soy ni abogada, pues si solamente la única gracia que tengo es que me puse a estudiar la Constitución desde que entré a la U nomás, pues la única gracia que una tiene. Entonces, ahí lo que pasaba mucho era esta sensación de que qué va a pasar con nuestras asambleas, ¿no? ¿Para qué nos estamos juntando? Porque claro, hay mucho que tiene que ver con la reconstitución del espacio del tejido social propio de cada territorio, y que ahí para la pandemia esa reconstitución fue fundamental. Pero en términos de poder incidir en los espacios de poder y poder disputar ese poder que está tan establecido desde arriba, en el fondo, se necesita poder generar esa fuerza social que vaya disputando la Convención Constitucional, ¿no? Entonces, a mí me parece que las feministas, pese a que estamos en millones de organizaciones ahí, nos hemos peleado, nos hemos quebrado, todo, creo que somos o sea, movimientos que tienen la capacidad de convocar, por ejemplo, a un proceso de asamblea popular constituyente. Creo que tenemos esa tarea por delante ahora, y que creo que esa discusión tenemos que darla y empezar a forjarla desde ya, porque si no, nos van a ganar el quien vive, pues, ¿no? O sea, es así, pues, y los viejos flaños van a salir de nuevo a convocar ellos. No sé si cachan, pero hay una plataforma que se llama Autoconvocados con X, que es de Tironi, que llama a la gente a subir sus actas de discusiones. ¿Y qué va a hacer Tironi? Obvio que venderle la cuestión después a todos los candidatos, pues la información procesada ahí, los Excel. Entonces, no podemos correr ese riesgo, ¿no? Por otro lado, creo que en ese mismo espacio de discusión es el espacio para poder profundizar en esos debates que ya venimos dando hace hartos años, ¿no? Y en el fondo ir traduciendo esas diferentes herramientas, esos dispositivos históricos que se han ido creando en un programa más conciso, digamos, que dispute en la Convención Constitucional, y que así las candidatas que se reconozcan feministas y también logren, digamos, ingresar a la Convención Constitucional, tengan que llevar ese programa, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo vemos en el caso de Bolivia, pese a que la participación no era paritaria, sino que tenían máximo un 30%, creo que fue la porcentaje de mujeres que hubo en Bolivia, o sea, gracias a ese proceso, a una absolutamente importantísima cruzada de educación popular que también se hizo de parte de las mujeres indígenas, se logran disputar puntos esenciales en la constituyente boliviana, po. Entonces creo que tenemos que ir en esa misma línea. Creo que tenemos que ya dejarnos de pelear, dejarnos de decir ya cuál es el logo que se pone, como quién va primero y quién va después, quién habla, quién es la vocería, darse los codazos, que es la típica, y empezar ese proceso. Ahora, en ese sentido, a mí me parece que lo que tú señalas es súper importante. O sea, acá hay un proceso constituyente que nos permite, nos pone el desafío de reconstruir un espacio de convivencia en Chile. Pero llegamos a este proceso, digamos, desde lugares y posturas todavía muy fragmentadas, me parece. Y en ese sentido, para las feministas es un desafío hoy día poder avanzar hacia esa postura común de la que tú hablas, y que me parece que no hemos terminado de construir. O sea que el proceso... fragmentada, dice el movimiento. Lugares fragmentados. Sí, pero desde el feminismo. Desde el feminismo y desde los movimientos sociales. O sea, me parece que me parece que este año Revuelta Social ha sido importante para ponerse en la calle, para poner una pluralidad de voces, una pluralidad de necesidades, de preocupaciones. Pero creo que justamente uno de los grandes déficits, uno de los grandes efectos de un sistema político autoritario, aunque tenga otro nombre, digamos, como el que vivimos, es el taponeo, la dificultad, la obstaculización de generar proyectos colectivos que necesitamos, como en el caso de las feministas. Me parece que en ese sentido hay un proceso que necesitamos hacer como feministas para poder culminar en ese momento constituyente, es decir, establecer acuerdos, establecer pactos, etc. Hay millones de problemas. O sea, hoy día también atravesamos un problema que tiene que ver con la diferencia entre aquellas mujeres que militan en un partido y con aquellas feministas que son independientes, por ejemplo. Es eterno.
Sin embargo, necesitamos... Desde las SOA para adelante. Desde las SOA para atrás, incluso. Para atrás, claro, desde las Sí, SOA para atrás. sí, pero necesitamos poder pactar entre feministas más allá de la raigambre partidaria o no que cada una tenga, porque ambas, digamos, están poniendo en disputa un proyecto que es patriarcal. Y eso no es fácil, de ahí en adelante. ¿Cuáles son los contenidos fundamentales que como feministas vamos a acordar, vamos a pactar, etcétera? ¿Cuáles son los mecanismos de construcción colectiva que vamos a acordar, que vamos a ver? En fin. Que es lo intransable también. Yo creo que eso es un punto que tenemos que poner sobre la mesa. Hay cosas que tienen que ser intransables. O sea, más allá de cualquier diferencia con los movimientos sociales que constituidos por hombres o qué sé yo, yo creo que nosotros tenemos que plantear nuestros intransables, que no son ni los mínimos éticos ni los mínimos no sé qué, intransables. Y uno es el derecho a decidir, creo yo, como parte de lo que tiene que venir, y también, bueno, la violencia contra las mujeres y las niñas. O sea, los derechos humanos dentro de los cuales se encuentran los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Los intransables, a todo evento, o sea, no nomás, y eso tendrán los varones que estar dispuestos a, porque nosotros mira, cuando el 18 de octubre empieza... ¿Por qué los varones? ¿Por qué estamos hablando de los varones si estamos hablando de las feministas? O sea, no, el punto son los intransables para las feministas. Es que la feminista también, perdona, pero las feministas tenemos que llegar primero, por supuesto, a cuáles son nuestros intransables entre nosotras. Pero eso lo vamos a tener que pelear con todos aquellos partidos que insisten en que el género, ¿cómo es? La clase primero y después el género. Que hacen que muchas veces mujeres estuvieran en reuniones y salieran afuera, acuérdate, a preguntarle a su compañero de partido qué pasó tal cosa, a unos 8 de marzo, no estoy hablando del tiempo de la dictadura, estoy hablando de los años 90, tirados para los 2000, que salían las chiquillas a hablar con sus compañeros de partido que se está tomando esta decisión y qué hacemos, qué sé yo. O sea, yo creo que ahí la responsabilidad de las compañeras militantes, sobre todo de que todos los partidos ahora se declararon feministas, y eso es una responsabilidad política que hay que peleársela. O sea, así como el Partido Socialista se declaró por su propio presidente y dijeron que son, y el partido que yo milito también, RD y otros partidos, bueno, es la hora de decirle, las mujeres de los partidos tienen que decirle a sus partidos, este es el intransable de las feministas. Así es. ¿Cachai? Sofía, ¿cuál es el intransable de la feminista? Son millones. No. Bueno, yo creo que, a ver, como primera cosa, yo diría que hay que acabar con esta noción que instalaron los constitucionalistas hombres blancos heterosexuales de que basta con una constitución mínima, y que de hecho fue la razón por la cual defienden este quórum de 2/3, ¿no? Que es como, no importa que tengamos un poquito nomás de derecho al estilo constitución del siglo XIX casi, o sea, libertad, vida, propiedad, igualdad, porque después lo demás se discute a nivel legal. Bueno, ¿qué pasa cuando para las feministas las cosas se discuten a nivel legal? Tenemos 2 ejemplos históricos. El primero tiene que ver justamente con el sufragio, digamos, el derecho a voto político de las mujeres. En la Constitución del 25 se debatió de esto, a ver si se le daba voto político a las mujeres a nivel constitucional. Y obviamente la comisión de expertos dijo no, que eso se vea a nivel legislativo. ¿Qué terminó pasando eso? Bueno, que tuvieron que pasar 25 años más para que recién la mujer tuviera derecho a voto político, ¿no? Entonces, cuando pasan las cosas, cuando se dejan a nivel legislativo, ¿quiénes perdemos? Las mujeres, las disidencias y en general todas las subalternidades, todos los pueblos oprimidos. El segundo ejemplo es la Constitución del 80 con respecto a justamente al derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. La Constitución del 80 no dice que se prohíbe el aborto. Fue una ley que se impuso, digamos, el 89, la última jugada de Jaime Guzmán antes de irse. Sin embargo, la interpretación que se dio a que justamente la Constitución no consagrara ningún tipo de autonomía sobre nuestros cuerpos fue que el derecho a la vida que está por nacer es prioritario frente a nuestro derecho como mujeres, ¿no? O sea, el que está por nacer es más persona que nosotras. Esa es como la interpretación que se le ha dado a nivel constitucional. Entonces, ¿qué quiero decir con nuestro ejemplo histórico?
que no podemos cometer esos mismos errores, ¿no? No podemos dejar que las cosas sean discusiones legislativas. Y por eso a mí no me sorprende que sean los hombres blancos heterosexuales los que defiendan esta constitución mínima, porque sus privilegios ya están asegurados. Entonces, creo que en ese sentido, lo que estamos pidiendo como intransable no son cuestiones del otro mundo, son derechos humanos, son derechos que están en tratados internacionales que ya han sido ratificados por Chile, y son cuestiones que aseguran también nuestra participación política, no solamente en el órgano constituyente, sino que en todos los órganos de decisión política de la sociedad. Y ahí yo creo que un tema, pensando en justamente el feminismo como una herramienta para la democracia, es justamente la plurinacionalidad y la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Porque creo que en esa línea es que podemos siempre tener un espacio de poder, al final de cuentas, ¿no? La autodeterminación de los pueblos no es solamente para quienes son parte de los pueblos originarios, indígenas, ¿no? Sino que también para esas zonas de sacrificio, para esos pueblos aislados que efectivamente no son pescados nunca cuando se trata del empresariado. Entonces, si tuviésemos esa autodeterminación de los pueblos, en lo que vamos avanzando también es la constitución de autonomías más allá de lo estatal, porque también pasa mucho eso, ¿no? Que es como, ya bueno, que el Estado regule todo, pero ¿qué pasa cuando entregamos todo nuestro poder al Estado? Bueno, pasa la transición. Entonces, tenemos que... Lo que tú dices me parece súper importante en el sentido de que justamente ese es el punto por el cual una nueva constitución es fundamental. O sea, porque en la medida en que dejamos ciertas cuestiones libradas al ejercicio legislativo, esas cuestiones quedan en realidad excluidas del ejercicio legislativo. Hasta que se decida alguien, porque si existe la iniciativa popular de ley, podría haber un... Claro, o sea, mecanismos como esos son súper importantes. Aparte que tenemos, o sea, estamos en un momento donde las democracias digitales, o sea, se están ocupando en todas partes del mundo. Si esa cuestión de tener solamente órganos de representación es una cuestión que, claro, era necesaria para el siglo XIX y el siglo XX, pero ahora con las tecnologías que tenemos, eso no es necesario, o sea, no es lo único, ¿no? No es la única forma de deliberación. Entonces tenemos que ocupar esas herramientas, hacernos cargo de esas herramientas. Tal cual. Javi, ¿y para ti cuáles son los intransables? Sí, bueno, lo primero que quería decir es que yo creo que justamente se trata de pensar cuáles son esos intransables feministas y ponerlos en diálogo precisamente con esos intransables del movimiento y de los pueblos que se levantan, ¿no? Y yo creo que efectivamente es una tarea de unidad, pero que está sujeta, por supuesto, a una actividad común. Y estaba pensando como Ministerio de la Mujer para que negociáramos la autorización de la marcha, ¿no? Y que lo que estaba ahí en juego era, de este año, sí, lo que estaba ahí en juego era precisamente como poner en términos de este gobierno, ¿cierto? El trazado de la marcha, etcétera, y la típica negociación que se hace todos los años con la Intendencia, esta vez también con el Ministerio. Y lo que hicimos fueron entrar. No entró ni una, no entró ninguna de las que fuimos convocadas. Y fuimos convocadas varias, ¿no? O sea, por supuesto fuimos convocadas como coordinadora feminista del Chame, pero fueron convocadas muchas otras compañeras. Y ninguna entró. Y yo pienso que esto se trata también, como encontrarnos en esos momentos intransables, donde podemos decir, bueno, acá no podemos entrar a negociar con quienes son hoy día los responsables de que muchas de nuestras compañeras hayan vivido violencia política sexual y las formas de la violación sistemática de los derechos humanos. Ahí fue un momento de unidad sustantiva, como lo fue también la lucha contra una ministra que nunca que no reconocimos y que logramos sacar, ¿no? Yo creo que son momentos sustantivos de esa unidad que yo creo que tienen que dar forma a nuestro despliegue amplio como feminista desde todos los espacios, de los partidos, fuera de los partidos, de tal o cual organización, ¿no? Y sobre eso yo creo que es muy interesante cómo va tomando forma ese espacio. Nosotros hemos encontrado en los encuentros plurinacionales de las que luchan formas que yo creo que son también, y lo hemos dicho así, espacios constituyentes de un movimiento, constituyentes de un programa, y hoy día también va a tomar forma ese espacio, o la forma que le demos ampliamente entre las distintas organizaciones para pensar eso conjuntamente. En el campo de ese programa nosotros tenemos algunas prioridades, por supuesto. Ya les han dicho algunas, como lo que ya mencionaban, para nosotros también un énfasis muy central es el reconocimiento del trabajo no remunerado, ¿no? Eso es indispensable para poder contemplar que exista un sistema de cuidados único, de carácter plurinacional, comunitario, ¿no? Y eso
es algo que puede quedar dentro de la Constitución. El reconocimiento de los derechos del medio ambiente, ¿no? Eso también es como, son claves que vienen tomándose desde procesos constituyentes de otros países que podemos ir tomando y que han sido parte central. El derecho a la libre, el derecho a migrar, ¿no? Creo que también vamos a vivir un proceso constituyente que tiene un componente, es otro Chile, y eso también es muy interesante cómo va a formar parte de nuestra discusión. El derecho, algunos ya lo mencionaban, a una vida libre de violencia, el derecho, bueno, por supuesto, al aborto libre, legal, seguro y gratuito, el derecho a la educación pública, y por supuesto no sexista, o sea, bueno, son muchos elementos, pero centralmente yo creo que ahí la tarea es como ya decíamos al inicio, ¿no? Que la perspectiva feminista no puede estar acotada a un espacio o a un par de centralidades, sino que va a estar en todo el proceso, y nos va a llevar a discutir mucho, cosas que nunca hemos discutido también, y eso es muy interesante, por supuesto. Y además, que yo creo que para mí algo que hemos hablado últimamente bastante, nosotros en la coordinadora, es el primer proceso constituyente que se libra en América Latina del último ciclo de movilizaciones feministas. O sea, en los procesos constituyentes de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, era otro contexto. Y yo creo que, por supuesto, vamos a tener que tomar mucho de las hermanas que han discutido y que levantaron procesos y disputas muy complejas en cada uno de nuestros países, pero también muchas de ellas están muy expectantes de lo que hagamos acá, por lo mismo, porque justamente ese protagonismo que hoy día tenemos ha sido heredado de la historia en Chile, pero también de fuera del país, y creo que eso es, bueno, nada, solo el entusiasmo de lo que viene y de la necesidad de poner en común cuáles van a ser ese proyecto colectivo, porque volvamos sobre eso, yo creo que eso se trata también la política feminista, una afirmación de una colectividad que tiene que tomar esa voz, así que nada, eso yo creo que, bueno, eso es fundamental. O sea, la voz feminista es la voz de una colectividad, no es una idea en sí misma, sino que es justamente la voz de un movimiento encarnado, digamos. A mí me parece también que el feminismo es un paraguas de justicia social. Hoy por hoy, como lo hemos venido hablando, es eso también, es como tan amplio porque siempre hemos estado en todas partes. O sea, eso me parece súper importante, porque no se trata de que una constitución feminista trate sobre el derecho a decidir, sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre la violencia, no. Trata sobre un modo de vida, sobre el buen vivir, como decían. Una vida más feliz también para todas, todo y todo, que sea más, menos desigualdad, o sea, que no haya tanta violencia, porque hay cosas que van a seguir existiendo porque somos seres humanos y imposible de eliminar, o sea, no vamos a eliminar la violencia, no vamos a eliminar la desigualdad, porque no nos vamos a transformar en un comunismo fracasado, pero sí podemos tener más herramientas para una vida más feliz, y que no se trate de privilegiados versus aspirantes a derechos, que es lo que vivimos ahora. Sí, bueno, yo creo que tenemos que aspirar un poquito más. Yo creo que la Constitución tiene que justamente erradicar la discriminación, erradicar la desigualdad, o sea, es lo mínimo que espero de nuestra Constitución. ¿Cómo vamos a materializarla? Y qué sé yo, bueno, ese es el desafío de la vida, por supuesto, pero no, yo creo que podemos esperar mucho más y que vamos a luchar por mucho más también. Que bueno, que tú estás interpretando como si fuera, como si derechos fuera acotado. Derecho es todo, o sea, imagínate que lo que hablábamos de las madres, no es que no lo hablaba, aquí estábamos hablando de los casos de las jefas de hogar en este país, que son la mayoría de los pobres, más pobres de este país son mujeres y son jefas de hogar. ¿Qué vida tienen esas mujeres? ¿Qué? Creo que las dos compañeras se quedaron. No sabía si era yo o eran ellas. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Dicen por interno, pero mientras esperamos que, bueno, cosas de internet, a quien pasa en los mejores streaming, así que, bueno, yo solo quería, vamos a ir cerrando en todo caso, pero además de agradecerte, Sofía, la participación hoy día en esta conversación y mucho más, y antes también, en lo que tú mismo decías, ¿no? ¿Cómo desarmamos también, yo creo que esta idea de la voz autorizada, ¿no?
interesante y muy importante, y creo que eso ha sido mucha la diferencia entre las abogadas o las que están o estudiantes de derecho respecto a los abogados de este proceso, y yo creo que eso también es muy como esa figura como de autorizada que viene a explicar la Constitución, es algo que muy rápidamente lo vimos, no lo vimos solo ahora después del plebiscito, estaba ya desde antes, ¿no? Esto es lo que puede ser, la medida de lo posible, y yo creo que nada, se agradece siempre y creo que ha sido muy importante como conocer voces cómplices para poder entender algo que por supuesto está hecho para no ser entendido, pero que sea asumido lejos de ese lugar como, bueno, de esos pocos, ¿no? Que puedan ser los entendidos sobre algo que yo creo que la voz que tiene que tomar forma ahí es nuestra voz colectiva y popular, feminista, plurinacional. ¿Sí? Así que eso, ahí volvieron la... Sí, no habíamos algo y volvimos, porque parte de la dignidad es que no se te corte el internet, oh, Gaya. Sí, pues sí, nos caímos, pero bueno, no, pero... como decía Mujica, lo importante, que me encantó, no sé si lo escucharon, pero decía, bueno, justamente lo importante es volver a levantarse. Sí, no, pero yo quería terminar la idea de que dignidad es mucho más... es mucho más dignidad que comer, vestirse y tener para movilizarse y trabajo. Es mucho más. La dignidad es vivir, es gozar la vida, es disfrutar, es pasarlo bien, es tener comodidades, vivir tiene ese sentido, es como una flor, que no te corten. Eso es, y poder disfrutar. Entonces eso tiene que darnos una nueva constitución en la medida de que podamos hacerlo las mujeres que claro, hay muchas que podemos hacer eso en la vida, pero la mayoría de la gente no puede, se dan cuenta, la mayoría de la gente de este país no puede disfrutar la vida. Nosotras podemos disfrutar la vida, porque incluso disfrutamos de nuestro activismo, disfrutamos de los puchitos, disfrutamos en fin, de ser quienes somos, del camino que hemos recorrido. Y hay mujeres y hombres que no han podido hacer nada de eso. Entonces siempre hablan de ese sueldo digno como para que alcancen a sobrevivir. Entonces la dignidad de la Plaza de la Dignidad, yo me logré enchufar con esa dignidad cuando me encuentro con la gente en la calle y hablan de otras cosas. Hasta que la vida valga la pena. O sea, que lo pasan bien haciendo activismo, estando en la protesta, luchando por sus derechos. Tenés que pasarlo bien. Si no carece de sentido hacer un activismo como en torno al sacrificio, ¿me entiendes? O que sea solamente... Entonces yo espero que la nueva Constitución nos traiga eso, nos traiga felicidad, nos traiga disfrute de la vida, que si disfrutar es lo que te da la salud finalmente, la salud mental, la salud física. Bueno, tú eres lacaniana, tú sabrás más que yo. Bueno, yo creo que es momento de ir cerrando, porque tenemos que cerrar. Así que, bueno, quiero por una parte contarles que tuvimos algunos problemas técnicos, no solo nosotras, que evidentemente los tuvimos porque nos caímos, sino que tuvimos algunos problemas técnicos con la transmisión a través de las redes de la Radio Tierra. En las redes de La Morada se pudo transmitir, especialmente en Facebook, pero ahora mismo ya comenzó la retransmisión en todas las redes y por supuesto va a estar como siempre disponible el programa. Quiero volver a recordarles que participen en las redes sociales, que hablen del programa para ganar este libro por una constitución feminista, este libro compilado por Sofía Brito. Y para eso, bueno, cuéntenos, ¿qué es una constitución feminista? ¿Cuáles son los intransables, piensan ustedes? Y bueno, y usan el hashtag debata, así se dice. Gato de bata, digo gato de bata, gato de bata. Sí, bueno, yo soy muy ancestra, digo gato de bata. Muy soa, muy soa. Bueno, muy una soa, recomendación ahora para todas y todos los que nos escuchan. ¿Quién quiere comenzar con sus recomendaciones? La Mansi, pues si la Mansi siempre la tiene ahí debajo de la manga. Sí, la tengo bajo la manga. Tengo 2 recomendaciones, libros, para variar, pero uno es uno que salió recién, libro Escrituras Feministas en Revuelta, editado por Lome Ediciones, de los que fueron compiladoras Luna Folegati, Olga Grau, Silvia Lamadrid, y es un libro que reconstruye un momento muy interesante. Son textos muy diversos, algunos más testimoniales, otros de discusión estratégica,
algunas son coplas, poesía, compilados entre enero y febrero del 2020. ¿No? Es ese momento también de la discusión feminista en torno a la revuelta, y es también ese momento, bueno, en esta clave, ¿no?, que hemos dicho de lo destituyente, de lo constituyente, así que se los recomiendo mucho, está ya disponible. Yo lamentablemente todavía no tengo mi versión impresa, si no la estaría mostrando ahora, pero un gran esfuerzo, yo creo, de tal como fue una constitución feminista, un ejercicio como de compilación, de edición feminista, así que siempre voy a saludar y felicitar mucho ese ejercicio de tomar esa trinchera, el libro, como el libro político y el libro feminista. Y otro libro que quería recomendar, pero este no sé, yo lo tengo muy excepcional porque me lo regalaron, pero que es un libro de como pensaba siempre en esa clave como de los feminismos de hoy, los feminismos que se han ido como reconstruyendo y en otros momentos de hacer historia. Este libro, Una historia necesaria, Mujeres en Chile, de 1973. Ay, es una maravilla, de Eliana Largo y ¿cómo se llama la? De Sandra Palestra y de Ada Gaviola. Un libro, sí. Es un libro necesario, porque yo creo que, de todas maneras... Tú que trabajáis en una editorial, sería interesante reeditar ese libro, porque es una joya. Hay que reeditarlo. Pero además de reeditarlo, lo recomiendo mucho, y en realidad es el ejercicio de estar leyéndonos en nuestra historia, que es también nuestra, y nada, un libro muy interesante porque recopila testimonios y experiencias, algunas de las que sabemos más y otras tan hermosas por lo moleculares o experiencias que van ahora de mujeres del carbón, la experiencia de los 8 de marzo a lo largo de toda la dictadura, la experiencia a veces en distintas regiones del país, así que nada, otro libro muy interesante escrito por feministas sobre la historia del feminismo en Chile. Bueno, para seguir, el libro que continúa ese es de Eliana Largo y se llama Calles Caminadas, un libro así, que lo tienen que leer de todas maneras. Yo lo aprovecho de recomendar, ya que la Mansi recomendó ese, que me parece una joya, y yo recomiendo Calles Caminadas de Eliana Largo, que incluso viene con un video, un CD, un DVD, supongo que será, no sé. Ahora vendrá un DVD. Vendrá con pendrive ahora, no sé. También. Pero lo pueden encontrar, yo creo, ya en YouTube el video. Pero si no, de todas maneras, consíganse el libro, búsquenlo porque todavía está a la venta. Calles Caminadas es una preciosidad también. Así que esa es mi recomendación. Y la otra es que disfruten su activismo. Hagamos como las nuevas generaciones. Bueno, yo hoy día solo quiero recomendar el libro de Sofía, que de verdad me parece un bellísimo libro. Yo no lo he leído. No solo por lo que resulta, sino por ese trabajo colectivo, de escritura colectiva, que me parece que es súper importante y que justamente avanza en la dirección de establecer los diálogos, los pactos que son necesarios. Y claro, y la recomendación de disfrutar, pero también de luchar, de seguir disputando este proceso. Ganamos, pero sin Le duda, volamos la raja, sin embargo, tenemos que seguir defendiéndolo cada día que nos separa del 11 de abril y del próximo año y de todos los 25 de octubre que vienen. Sofía, muchas gracias por estar con nosotras hoy día. Sí, pero yo también quiero recomendar algo. Excelente, muy bien. Obvio. Sí, pues, miren, este libro, que se llama Chilean Electric, bueno, no se ve porque voy a que la luz y toda la cuestión, pero ahí se ve un poco mejor. Es de Nona Fernández. Ya, perfecto. Sí. Y ahí sí. Es de la editorial Alquimia. Bueno, para mí ha sido un libro muy importante para este proceso desde el 18 de octubre, en realidad porque es un libro de escrituras experienciales, ¿no? De la memoria, del recuerdo, de cómo nuestro cuerpo en la protesta también tiene una historia que contar, ¿no? Y creo que más allá de si es que en este proceso vamos a estar en esta vía, digamos, de las candidaturas o en la vía de la construcción desde abajo, o en ambas, digamos, o también en la protesta, o en nuestras propias asambleas territoriales, o en todas ellas, creo que todo eso merece ser escrito, merece tener una lectura, merece dedicarle un pedacito de tiempo al día a llevar algún tipo de
no sé, de escritura, de proceso, de crear esos relatos también, porque van a ser súper importantes para el futuro. Yo creo que, y para el presente también, ¿no? O sea, escribir es un acto de conocimiento también. Entonces creo que ahí hay harto que también las feministas hemos dado cuenta de que no es la única forma de escribir el paper citado en APA, sino que también nuestras propias experiencias vivenciales son las que van tejiendo la historia, ¿no? Esa historia en minúscula, esa historia que no es parte de la historia oficial, pero que estamos disputando para que lo sea. Así que, sobre todo eso, ¿no? Y saber que, bueno, que vamos a estar en probablemente diferentes luchas, pero que ahí, bueno, ahora voy a citar a un patriarca, pero perdónenme, que Lenin, que lo he tenido que leer harto este último tiempo, y ayer justamente estábamos conversando ahí con Mario Garcés, que es un historiador que yo admiro mucho, y decía, bueno, hay que pensar que probablemente vamos a marchar separadas, pero tenemos que golpear juntas. Así Excelente. que eso es importantísimo para lo que se viene. Súper, súper. Queremos agradecer también los comentarios que nos han hecho durante el programa Osvaldo Carvajal, Taroa Zúñiga, Margarita Humphries y Jimena Azúa, también como siempre una fielísima auditora. Así que bueno, muchas gracias a todas, a todos quienes nos han seguido. Va a estar el programa en las redes para que lo vuelvan a escuchar, o si se cayeron en la mitad, o en fin, como nosotros. Ahí está disponible, Y los resultados, vamos a saber quién se va a quedar con este libro, por una Constitución feminista, nuestro próximo programa, el próximo jueves, aquí en Debata. Hasta el jueves. Chao, muchas gracias. Chao. Estén bien. Chao, Sofía. Chao,